3, 7, cuadrado. Bienvenidos a 37 cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 cuadrado podcast, episodio 29. Vamos a Carmen, bienvenida Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque estamos en distintos horarios, así que no, gracias por Vale. la invitación. Nada, mil gracias a ti. Carmen es investigadora tanto del mundo del tema ufológico como del tema paranormal. Así que Carmen ha venido al programa a contarnos un poco a qué se dedica, a sus experiencias. Y bueno, estoy seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar. Así que, Carmen, muchas gracias por estar aquí y quiero que hagas una breve introducción sobre ti misma, sobre cómo empezaste, cómo se dio, cómo entraste en este mundo, cómo lo descubriste. Adelante. Gracias. Bueno, primero soy chilena, Ujú. investigadora del fenómeno OVNI paranormal, directora de ASIUP Chile, también conductora de Contacto Infinito, que es mi programa que hago los días sábados. Y bueno, esto viene de, entre otras cosas, porque empezar a nombrar todo lo que uno hace, pero lo mío viene desde siempre. Eh, 5 años más o menos tenía cuando empecé en el fenómeno paranormal y fue con un abuelito mío, con mi abuelito materno. Ah, wow. Él, sí, bueno, tú sabes, los niños no tienen conciencia de la muerte. Entonces uno piensa que está jugando los abuelitos con uno o que se están quedando dormidos, pero nunca se le pasa por la cabeza a uno que pueda fallecer, ¿te fijas? Vaya. Entonces esa era la situación de nosotros. Eh, Mi abuelito era bien juguetón con nosotros. Entonces, un día sí se quedó dormido y nosotros lo molestábamos porque éramos traviesos. Chicos, imagínate, 5 años ahí jugando. Y bueno, después nos sacan de ahí y yo me fui a acostar porque ya era tarde y mi mamá sale, me quedo sola en mi dormitorio, estaba por quedarme dormida cuando aparece mi abuelito. Abre la puerta y aparece mi abuelito y me dice que él se va a un viaje largo, que ya no puede volver y que él me quería mucho y que siempre iba a estar conmigo, acompañándome. Y me dio un beso y se fue. Después entra mi mamá y yo le digo, mi tatita, porque así le decía yo a mi Ujú. abuelito, mi tatita estaba acá y mi mamá así como que puso una cara, pero yo nunca en ese momento pensé que esa cara, porque uno después recuerda cosas de su infancia y esa cara así como de sorpresa, claro, era precisamente por eso, porque mi abuelito había fallecido y estaba ahí. Y tú sabes que antes a los abuelitos, a la gente los velaban 3 días. Esa era Mm. una costumbre que había acá en Chile, los velaban 3 días seguidos y después los enterraban. Entonces nosotros veíamos mucho movimiento, pero no teníamos idea qué es lo que pasaba. Y yo me quedé con eso, o sea, con la impresión de que mi abuelito se había ido a hacer un viaje largo, pero nunca lo asimilé con la muerte, hasta cuando ya estuve más grande. ¿Te fijas? Wow. Y, y esa fue como la experiencia, como que fue el comienzo de todo. Y después en la ufología, digamos que desde los 3 años en adelante, porque yo había una piedra fuera de mi casa y en el patio, donde yo me sentaba y miraba siempre el cielo. Entonces yo siempre le decía a mi mamá que yo me quería ir a mi casa y yo me ponía a llorar y mi mamá me decía, pero si estás en tu casa, no, le decía yo,
Mi casa está allá arriba, allá arriba donde están las estrellas. Wow. Ya está mi mamá y mi papá, y mi mamá se enojaba y me decía, no, pero es que no puedes decir esas cosas. Y eso se repitió mucho hasta los 9 años cuando yo estaba con mi abuelita conversando y de repente a mí se me pone una especie de pantalla frente a mí y veo un hombre con una túnica blanca sin zapato y que tenía una niña tomada de la mano, igual, con una túnica blanca sin zapato, pero que estaban en un lugar donde era muy parecido a la Tierra, pero no era, digamos, la Tierra, porque habían dos lunas, perdón, o dos soles lo que estaba ahí al frente, Wow. y eso era como distinto, y los colores también nunca he podido encontrar colores igual a los que yo vi en esa ocasión. Entonces yo le dije a mi abuelita lo que había visto y ella me dice, en algún momento vas a encontrar la respuesta, no te apures. Entonces yo seguí mi vida así y bueno, y viviendo constantemente con ambos fenómenos desde muy pequeña. Entonces esos fenómenos siempre fueron como parte de mi vida y normal. ¿Te vegas? No había una cosa de grandes sorpresas porque eran cosas que yo iba experimentando día a día, semana a semana, y estaban ahí, estaban siempre presentes. Entonces no es una cosa que se me hayan presentado en un momento X, no. Aparte que la mediunidad siempre la tuve y no tenía idea qué es lo que era nomás, porque también la gente antes lo que hacía era callar todas estas cosas, porque siempre te decían, oye, no, quédate callado porque van a pensar que tú estás loco. Ya, ya, Entonces eso es muy uno se típico. callaba. Sí, claro. Sí, uno se callaba. Entonces, eso era lo que, digamos, así, de esa manera siempre estuvo mi vida. Y ahí fui viviendo fenómeno tras fenómeno y, y eso me llevó a investigar todo esto porque Wow. yo necesitaba respuestas, necesitaba saber cosas que me estaban sucediendo y en el camino fue encontrando maestros, digamos, que me fueron dando ciertas respuestas, pero el resto lo tenía que encontrar yo. Wow. No, me parece muy interesante porque empezaste a tomar un camino de la respuesta que creo que hay mucha gente que a veces tiene fenomenologías y las pasa por alto, como que, bueno, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, pero cuando se reitera, la, la opción clara creo que es esa, ¿no? El camino de las Sí, respuestas. es que también Espera, depende Carmen, si mucho quieres, de... deja el micro porque se oye, da igual, si se oye más bajo no importa. Porque es que si Ah, no, bueno, claro, porque si no se te oye que tocas con la mano y se oye mal, ¿sabes? No te ya. preocupes. Eh, Esto lo corto y ya está, no te preocupes. ok. Bueno, lo otro es que uno, como te digo, lo va experimentando a diario el fenómeno y también tiene la inquietud de investigar, porque uno nace con esa inquietud de investigar, Ujú, porque todo te llama la atención y uno se siente fuera de lugar, porque no actúa como los otros niños, ¿te fijas? Porque la mayoría de los niños se dedican a jugar, a pasarlo bien, digamos. Yo claro, dentro de eso, claro, lo hacía también, pero a mí lo que me llamaba más la atención era saber por qué volaba la mosca, porque la hormiga era capaz de llevar la comida, y, o sea, todas esas cosas eran como mi pasión. De hecho, cuando yo entré al colegio me aburría muchísimo, muchísimo, porque habían cosas que yo sentía que no las necesitaba. Entonces, sí estaba como fuera del lugar y no fue una etapa muy, muy bonita, digamos, en ese sentido, porque igual había muchas cosas que yo sentía que ya las había visto y no las necesitaba. De hecho, para mí, para estudiar, era solamente leer una vez y ya me aprendía todo. Entonces, wow. como te digo, era así. Mm. O sea, tenías buenas o altas capacidades, entiendo, para aprender y todo esto. Sí, pero sabes tú que uno tiene esas capacidades, pero los mismos profesores te las quitan. Porque, por ejemplo, ellos, en el momento en que tú tratas de demostrar que sabes algo, los mismos profesores como que te decían, no, usted
quédese callado, no hable de más, porque soy yo la que hace la clase, no usted. Claro, ¿Te fijas? bueno, porque Entonces, ahí había protocolos de al final, estudio, claro, al final te cohíben y tú no haces lo que en ya, realidad quisieras mostrar o quisieras decirle al resto. Por lo mismo, porque no vas con el resto de los niños. claro. Sí, bueno, pero es que al final la educación pública de los estados es la que es. Hay muchos Claro, niños, es muy difícil hacerlo a nivel individual. Y claro, cuando se da la ocasión que aparece un niño con más curiosidad de la normal o de altas capacidades, como podría ser tu caso, pues muchas veces todo eso se echa a perder porque, bueno, exacto. falla el sistema. Sí, totalmente, totalmente. Y sigue fallando, en la Mm, actualidad sí, sí, sigue sí, fallando porque yo me doy cuenta que los niños ahora tienen muchas capacidades y tampoco las pueden mostrar porque también de alguna manera los retraen, los reprimen y no los dejan expresarse al 100%. correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Eh, Entonces, empezaste, bueno, dices que todo ya te viene de la infancia Sí, y a medida en que ibas creciendo, todas estas vivencias se iban reiterando, todo este tipo de fenómenos se iban reiterando, sí, iban pasando. sí, porque por ejemplo en la mediunidad eh, Ujú. era una cosa que yo no entendía, pero de cierta forma a veces me daba miedo y a veces no. Pero sí sentía de repente cuando había gente detrás mío, cuando de Wow, repente se querían comunicar conmigo. No fue fácil, no fue una infancia fácil, porque el tener todas estas habilidades o dones, como le dicen muchas veces, no es tan fácil tenerlo, no es tan fácil. claro. La gente lo ve como muy fácil vivirlo, experimentarlo, pero no es tan fácil el trayecto. Es bien complicado a la hora de... Y Porque cuando también dices cuando que uno tiene tenías pareja, miedo, cuando dices que tenías miedo, sí, sí, porque habían ¿por cosas, qué? porque, a ver, Claro. cuando uno empieza en todas estas cosas, se presentan los dos lados de la moneda, lo bueno y lo Ujú. malo. Claro, Entonces ahí es donde tú también te da un poco miedo, pero todo depende de ti también, de la fuerza que uno tenga, la fuerza interna. Y no estoy hablando de fe, no quiero mezclar la fe con esto, sino ujú, que es la fuerza interna que uno tiene, es ese yo interno que uno tiene que hace que uno se defienda ante claro. ciertas situaciones. Claro, es como que te refieres quizás a ese ímpetu, ese extra de decir, aquí está pasando algo y debo saber qué está pasando. Exacto. No tengo que tener Sí, miedo. yo siempre fui muy arriesgada en ese sentido porque yo siempre he dicho, siempre hay que cruzar el río para saber qué hay del otro lado, porque si no siempre después cuando ya llegas a viejito, viejito, tú dices, pucha, me hubiese gustado hacer tal cosa y no la hice, Buah, ¿por qué? Porque no me atreví en ese momento. totalmente de Entonces, para acuerdo. no llegar a, cuando llegue a viejita, no llegar a eso y decir, no, prefiero haber dicho, lo hice todo, a decir, me faltó hacer muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Yo pienso totalmente. Es que luego todo son lamentaciones. El tiempo pasa. Sí, Yo siempre digo sí, una cosa, somos el tiempo que nos queda. Nada más. exacto, 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 totalmente. Y también en el asunto de pareja es muy complejo, porque, porque encontrar una persona que piense como tú, que viva las mismas situaciones que tú, es muy difícil. Sí, Es bueno, muy eso ya difícil. es una Y aguja en cuando un llegas a pajar. encontrar a alguien, la otra persona también está ocupada. Entonces no se puede, es imposible juntarse. Sí. Pero sí pasa. Y yo, por ejemplo, yo me ¿La separé conseguiste, esta persona? porque no, ¿Nunca? no, Qué no, pena. porque estuve con una persona, yo me casé con una persona que pensé que iba a apoyarme en todas estas cosas, pero la verdad que no pudo él con todas estas cosas. Entonces, lamentablemente, tuvimos que separarnos, somos buenos amigos, pero más allá de eso, no. Bueno, no pasa Pero, nada, cada uno a lo suyo y ya. exacto, ¿no? Por eso te digo, es un camino, esto de repente es más solitario
que en compañía, a no ser que encuentres la persona, te digo. Entonces, por eso es muy complejo. Claro, por eso lo dices, claro. Sí, y los hijos que uno puede tener también nacen con habilidades y es como que es una herencia que uno tiene al final. Porque fíjate que cuando mi mamá estaba agonizando, ella nunca me lo había dicho. Yo siempre decía, porque ella siempre se niega a que yo investigue, a que yo haga tales cosas. Y ella ahí en ese momento me dice, es que ella había vivido una experiencia cuando salió a colgar la ropa, dice que vio una luz blanca y ella antes de eso, ella tuvo 9 pérdidas. Wow. 9 pérdidas, sí, seguida. Y dice ella que vio esa luz y ella no se recuerda más nada y no quiso averiguar nada porque le daba miedo. Wow. Entonces, después de eso pasaron 2 meses y quedó embarazada de mí. Qué curioso. Qué Ujú. curioso. Claro, que es que quizás tuvo algo que ver esa visión. Ese... No lo sé, pero eso fue lo que ella me confesó al final y ahí como que entendí, claro, por eso le daba miedo que yo Claro. investigara o me metiera más allá porque ella solo recordaba la luz, pero no recordaba qué más le había pasado y no lo quiso averiguar en el fondo, Bueno, porque quizás quería ella le tenía protegerte. miedo. Claro, quería Claro, protegerte. de alguna manera sí, de alguna manera sí. Y el que yo, por ejemplo, demostrara que sabía muchas cosas, eso también como que la asustaba. Y yo sí era como muy sobreprotectora ella en ese sentido, muy estricta, Ujú. muy, muy estricta ella. Entonces no me dejaba hacer muchas cosas a mí. Claro. Y ahí es Mira, donde venían todo el resto de las cosas. claro. Mira, ahora como estamos hablando de esto, eh, me gustaría saber tu opinión sobre Ajá. que si has tomado, porque como sé que eres investigadora y tal, me gustaría saber a qué conclusiones has llegado, al menos en el tema parapsicológico. O sea, en el tema de apariciones o en el tema de el más allá. Me gustaría saber tu opinión, o sea, o más o menos cuál es tu visión, qué crees que pasa Ujú. ahí, ¿sabes? Sí, mira, eh, antes no lo tenía muy claro, pero ahora tengo hace como un año y tanto una investigación a la que le puse yo psicoastralfonía, que es Wow. lo distinto a la psicofonía, es el lado contrario de Psicoastralfonía. la... Sí, así le puse a la investigación. Y esta se da en personas vivas. Ajá. Fíjate, esto se da en personas vivas donde el alma expresa, donde el alma es capaz de plasmarse en una grabación para poder comunicarse. Y eso fue lo que yo experimenté y yo tengo Ujú. 3 casos de psicoastralfonía y yo llegué a esa conclusión de que nosotros siempre hemos pensado que el fenómeno es de los muertos. Ajá. ¿Te fijas? Siempre hemos Ujú. Sí, pensado sí, que sí. el fenómeno paranormal sea en personas muertas. Pero hay una parte del fenómeno en donde también las personas que estamos vivas nos desdoblamos y muchas veces en cámaras de seguridad todos dicen, no, son fantasmas, mira, había un Sí. fantasma. Pero muchas veces puede ser que la persona se haya desdoblado y haya sido captada en una cámara. Así como pasó con la psicoastralfonía, que es la investigación que tengo ahora, donde una persona que estaba en un estado de aflicción, no en estado de moribundo ni nada, sino que un estado de aflicción donde estaba viviendo una situación X, Ajá. esa persona fue capaz de desdoblarse y llegar hasta donde yo estaba. A ver, ¿por qué llegó a mí? Porque yo soy medium. Entonces los mediums atraemos las energías, ¿te fijas? Wow, sí. Y, y acá, en este caso, esta persona llegó a mí
para tratar de comunicarse, para expresar lo que estaba sintiendo, el dolor que estaba sintiendo, porque estaba en un lugar donde nunca había, porque estaba sufriendo y porque él no tenía idea que estaba haciendo esto inconscientemente. Entonces mi conclusión es que lo paranormal no solo es de los muertos, también es de los vivos. Cuando nosotros estamos en un estado de, digamos, de reposo, esta persona decía que él se quedaba dormido porque le venía un letargo muy grande y se quedaba dormido sin darse cuenta, se quedaba dormido y después cuando despertaba así con el corazón a mil y con una respiración así como de esas respiraciones que apenas tienes el aliento, sí. Entonces la persona decía, yo no tomo, no fumo, soy una persona que hace ejercicio, no consumo ningún tipo de medicamento que pueda ser alucinógeno. Y sin embargo, él contó que sí recordaba que en uno de esos estados, cuando él estaba en ese trance, digamos, se aparece una persona, porque así lo describió él como una persona, y que le dice, te damos permiso para que te comuniques, pero no puedes tocar las cosas, no puedes tocar a las personas, tienes que dejar todo tal cual está. Solo te damos permiso para ¿Pero que quién trates le de daba comunicar. permiso? Eso es lo que a mí me choca la cabeza. Él dijo ellos. Y yo le pregunté, ¿y quiénes son ellos? ¿Tú me podrías Claro, decir? eso es. Según él dice que no le dieron mayor detalle. Porque le dijeron que quizás más adelante, cuando estuviera más preparado, él iba a saber más de lo que le había pasado, lo que había experimentado. Y de Carmen, ahí, ¿puedes bueno, tirar un yo pelín tengo hacia la derecha? Hacia tu derecha. Que si no se te corta. ahí, Sí, ahí, sí, perfecto, sí. ya. Y bueno, como te digo, él no tenía noción de estas cosas, porque él dice ni siquiera ha hecho Reiki, tampoco yoga, meditación, o sea, él no tenía conciencia de ningún este tipo no manejaba nada de esto. Era una persona que vivía su vida nomás y lamentablemente está en una situación bastante compleja y eso lo llevó a que su alma conectara. Y yo como medium te puedo decir que nosotros como medium podemos conectarnos con el alma de la persona estando vivo o muerto, y podemos hacerlo a través de fotografías, de videos, podemos hacerlo, pero siempre telepáticamente. Wow. Y nunca había pasado esto. Entonces yo empecé a investigar y llegué al año 1700, 1800 por ahí, y fíjate que siempre se tomó esto como un estado paranormal, es decir, algo que no era normal, pero que lo atribuían a fantasmas. Wow. Pero entonces yo con esta investigación me doy cuenta que quizás mucho tiempo la gente estaba engañada y ha pensado que solamente se dan estos fenómenos en personas muertas, cuando también se dan en los vivos. Claro, yo aquí tengo una cuestión que me trae mucho de cabeza. Y es la Ajá. siguiente, a ver qué opinas. Mira, el alma y la conciencia van de la mano. O sea, la conciencia como individuos que somos, nosotros, yo, Xavi, Sí, tú, sí. Carmen, con nuestra historia, nuestras vivencias, ¿va unido al alma o es que son la misma cosa? Eso es Mira, una por lo que yo cuestión... Sí, sí, dime. por lo que yo he podido investigar, yo creo que no están muy conectadas en ese sentido, porque él no tenía conciencia de lo que estaba experimentando, sin embargo lo estaba viviendo. Y hay un estado en que el alma sí se separa. Y claro, se ha dicho muchas veces que sí tienen conexión, que se conectan y se juntan y es una sola, pero yo diría que en esta investigación yo no vi eso. No, pero me refiero no que estás consciente o inconsciente de dormido, sino la conciencia me refiero tu ser, o Sí, sea, como que estar consciente de quién eres y de lo que te está pasando,
¿sabes? Porque yo muchas veces, cuando hablo con gente que defiende la reencarnación, como los budistas, ¿vale? Dicen, no, porque somos almas reencarnadas y te reencarnas luego en el alma de tal o el alma de cual. Me parece genial, pero si tú no tienes conciencia de ello, ¿qué más te da? Quiero decir, si tú no recuerdas quién eras, ni qué eras, ni quién era tu familia, ni tus seres queridos, ni nada de eso, ¿para qué más da reencarnarse que desaparecer por completo? Sí, mira, sabes tú que aquí en este punto que tú estás tocando es bien Mucho, complejo porque mucho, mucho, a mucho, mucho. nosotros como que nos resetean, es como que nos Claro, resetean para poder volver acá. Y para poder, pero yo creo que hay un reseteo, no porque no quieran que recordemos quiénes somos, porque en el camino, fíjate que en el camino de tu vida tú vas recordando episodios, pero uno como, a ver, como uno no tiene mucha conciencia de lo que está viviendo en el fondo, lo atribuye a cosas que le pasan así, digamos, esporádicamente. claro. Pero nosotros, por ejemplo, vamos caminando y vemos una persona y nos quedamos pegados. Yo he visto a esta persona, yo conozco a esta persona, no sé por qué. Hay algo que me dice que yo lo conozco, pero no sé dónde. Y te quedas dando vuelta con eso. Lo Sí, sí, mismo sí, te pasa con nos los ha pasado lugares a o todos. situaciones. Sí, sí, A todos, a todos. Y eso es un recuerdo de lo que nosotros hemos experimentado en algún momento, de algo que hemos vivido. Y sí, o sea, yo creo que en cierta forma sí, hay una conexión en eso, hay una claro. conciencia de lo que somos y quiénes somos. Pero es lo mismo que yo te digo, o sea, mi conciencia, mi ser interno me decía que yo no soy de acá. Y aunque parezca tonto, aunque parezca ridículo, el que yo a los 3 años dijera, yo quiero volver a mi casa, y yo lo recuerdo como que si fuera ahora mismo. Y Claro. yo lloraba porque yo quería volver a mi casa. Entonces todos me decían, oye, pero si tú estás en tu casa. Guau. Pero no, o sea, yo sentía que no porque yo sabía que arriba estaba mi casa. Y esta Entonces, sensación te vuelve etapa adulta. sí, ¿Tú ahora mismo lo sientes así? es que siempre uno queda con esa sensación porque siempre uno se siente como fuera de lugar, como que no pertenece a tal grupo y uno trata de integrarse, que es distinto, en el Claro. camino. Uno trata de integrarse a la sociedad, digamos, a lo que es la sociedad, pero uno sufre mucho porque hay muchas cosas que uno siente que son injustas, hay muchas cosas que uno le duele, por ejemplo, que le hagan daño a los niños, que de repente a los Sí. animales, Sí, o muchas situaciones así, te estoy claro. dando un ejemplo, Sí, pero bueno, son ser muchas las más situaciones, empático, ¿no? Ser más empático por el claro. prójimo. Correcto, sí. Exacto. Entonces hay un nivel ahí de demasiado marcado, eh, como 2 o 3 veces más que el resto. Mm, Entonces claro. uno ahí sí se da cuenta que no pertenece acá. Y acá yo siempre he dicho que, que yo siento que nosotros venimos a aprender acá, a corregir nuestros errores, a aprender, y cuando ya nosotros hacemos la tarea de aprender y corregir lo que vinimos a hacer, ahí nosotros retornamos recién a donde pertenecemos. Ahora, cuando dicen, oye, se habla de extraterrestre, yo creo que nosotros también somos extraterrestres. No creo que todos seamos de la Tierra. No creo que todos ¿No? O sea, pertenezcamos ¿crees acá. que hay No, gente de aquí ya terrícola y gente que no? sí, sí. Y yo te Pero digo claro, que en el tiempo yo he podido conocer personas que les pasa lo mismo, pero sabes tú, y yo te voy a decir, no hay gente que no tenga educación, abogados, doctores, y un montón de gente ujú, así, que sí sienten que tampoco pertenecen acá y siempre han tenido esa cosa de dónde está mi casa, de dónde soy yo realmente. Yo hago una especie de reuniones a veces que le llamo vivenciales, en donde se reúne mucha gente de distintas partes y yo les digo, bueno, vamos a hacer un vivencial, el que quiera asistir, venga tranquilamente porque vamos a conversar. Y eso es lo que se hace,
pero fíjate que nosotros preferimos que sean 10 personas máximo para que puedan explayarse todo y la gente queda muy contenta, queda muy conforme porque pueden hablar, porque ellos dicen que lamentablemente socialmente son vistos como locos. ¿Te fijas? Wow. Porque si ellos ¿Y, hablan, y de oye, qué trata yo el no pertenezco vivencial? acá, Mm. perdón. Sí, digo que de qué trata el vivencial, o sea, ¿qué hacéis en estos vivenciales? Mira, en el vivencial, como te digo, puede ser una o dos personas o alguien que me acompañe a mí. Entonces yo empiezo a contar mi experiencia Ujú. y, y la otra persona dice, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó algo muy, muy similar. Entonces yo le doy la palabra a esa persona para que se exprese. Y ahí empieza a contar y después aparece otra y dice, oye, sí, sabes que a mí me pasó algo parecido a lo que tú. Entonces es una cadena y tú te das cuenta que hay tanta gente que estamos conectados y relacionados unos con otros que, que ahí tú te das cuenta que verdad no todos pertenecemos a este lugar, Wow, o sea, como que no llegáis a todos somos de puntos, acá. a conclusiones que os unen, ¿no? Sí, sí, y fíjate que mucha gente queda muy contenta porque es como que le sacaran una mochila de encima porque todas esas cosas, esas preguntas, esos miedos y todas esas cosas que tenían detrás de ellos, ya no las tienen. No las Claro, tienen porque fueron capaces de expresar en ese momento lo que estaban sintiendo. qué bueno. Cuando a lo largo de tu vida me Ujú. interesa mucho, o bueno, me gustaría conocer alguna vivencia o algún encuentro con lo extraño que hayas tenido, si es que si has tenido alguno o tal, ¿lo Sí, podrías contar? sí, es que te digo que mi vida se ha tratado de eso, más que nada. Pues expláyate, Eh, cuéntanos, me interesa muchísimo. sí, mira, eh, a ver, hace como en el 2005, más o menos, Mm. yo fui a encender el televisor de mi dormitorio y no recordaba más de eso. O sea, al otro día amanecí cruzada en la cama con unas marcas en la pierna izquierda, cerca de la rodilla. Wow. Era una semiluna con 4 puntos y a mí me dolía, lo tenía Espera, rojo. espera, un segundo, Carmen, Mm. perdona, ¿eh? Vamos ¿Sí? a parar un momento porque es que se oye un ruido súper raro. No sé si lo oyes tú, pero se oye todo el rato. Ah, puede. Mira, es que te explico por qué se hace ese ruido. ¿Por qué? Yo tengo un ser dimensional, te ¡Wow! aparece el loco. Hay un ser dimensional que siempre me acompaña y a veces él interrumpe las comunicaciones como para hacer acto de presencia. Es que claro, digo continuamente una interferencia que al principio no Sí, estaba. hace interferencia, sí, hace interferencia y yo lo sé porque ha pasado. Tras un problema que hemos tenido técnico, Carmen nos decía, ya veníamos hablando un ratico en el podcast, que claro, yo hay un momento que la interrumpo y le digo, ostras, es que hay interferencias. ¿Por qué había interferencias, Carmen? Continúa explicándonos porque yo me quedé impactado. Sí, lo que pasa que en el 2020 Ujú. yo comencé a recibir unas señales, unos sonidos en el celular que no entendía al comienzo. Yo decía, bueno, esto debe ser de acá. Empecé a preguntar a la gente y me decían, no, es que no debiera producirse eso en el celular. Llamé a la compañía, cambiaron los cables, cambiaron todo lo que tenían que cambiar, hasta el equipo lo cambié y Ujú. siguió el problema. Al principio era solamente yo que lo escuchaba, pero después la gente que se comunicaba conmigo empezó a sentir también ese sonido y pasó el tiempo y más o menos en abril yo comencé a escuchar la voz, una voz metálica, muy metálica. Y Wow. fíjate que esta voz se ha sentido en otras partes del mundo. En Argentina también hay una mujer que hizo contacto con este mismo ser que hizo contacto conmigo.
En un programa argentino, ahí el señor me habla y me dice, Carmen, me dice, yo no soy medio, no soy vidente, no soy nada, pero sin embargo, aquí estoy sintiendo algo muy extraño. Y yo le dije, ¿qué? Es que lo que pasa, me dijo, que yo veo una abuelita y al otro lado veo algo, es una energía muy grande que está al lado tuyo. Dijo, no sé cómo tomarla, no sé porque nunca había visto esto. Entonces yo le dije, probablemente es mi papá, porque mi papá había fallecido. Ujú. Entonces yo le dije, le traté de bajar el perfil a eso porque no quería pensar que era otra cosa. Entonces la gente que estaba viendo el programa en vivo, ellos también empezaron a decir, oye Carmen, detrás tuyo hay algo, bla, bla, bla. Entonces yo salí del programa, eh, traté de pensar en otra cosa y 2 días después una amiga me llama por teléfono, no estábamos con videollamada ni nada, simplemente hablando por el celular. Ajá. Cuando ella me dice, Carmen, ¿tú estás con alguien? Y yo le digo, no, estoy sola. Me dice, no, es que sabes qué, es que yo veo una abuelita al lado derecho y al lado izquierdo me dice, oh, me dice, grita, es un extraterrestre. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué me dices? Me dice, en serio, me dice, es un extraterrestre. Y yo le digo, pero ¿por qué me dices eso? Me dice, es que Carmen, ¿sabes qué? Es muy grande, debe medir como 4 metros. Y es muy alto, o sea, perdón, es muy delgado, pero no es como deforme, sino que es como una persona con sus brazos como corresponde, pero es muy parecido a un humano, pero no se le ve la cara. O sea, es como que tuviera levemente dibujado el rostro. Y Hay un bueno, momento que dices esto, que hablas de que tiene una voz metálica, pero sí, qué te dice esa voz? mira, es que al comienzo yo no quería hacer contacto con él de ninguna forma, porque yo lo que quería era descansar. No Claro. quería, no quería tener contacto con nada y yo me negaba a tener el contacto con él. Y él empezó a utilizar las personas que se contactaban a diario conmigo, que me hablaban por teléfono y qué sé yo, y eran de distintas partes del mundo, entonces no era solamente que se produjera acá en mi país. Entonces era una cosa que como una especie de acoso de parte de este ser, como Wow. queriendo decirme, no, es que tienes que hacer el contacto conmigo. Entonces una amiga que es medium también me dice, Carmen, déjalo porque algo que querrá decirte, expresarte. Bueno, y accedí. Cuando accedí, me pasó lo siguiente, porque yo sentía los oídos abombados, como que me iban a estallar los oídos, Wow. y me descompensé completamente, estuve un rato así hasta que volví a equilibrar todo mi sistema y ahí logré escucharlo mejor y que él quería hacer el contacto conmigo. ¿Y sabes tú por qué hizo el contacto conmigo? Mira cómo es la cosa. La gente puede pensar que estoy mintiendo, pero es verdad, no necesito estar mintiendo con esto. Él hizo el contacto conmigo a raíz de una investigación que tengo yo que se llama El Sol Palpitante. Y Oh, ahí es donde hablo del Sol, no como de qué se compone el Sol, sino que los objetos que circulan alrededor del Sol. Y el Sol de pronto hace unos efectos como que estuviera así titilando así, pero ajá. muy pocas personas lo han podido observar ese fenómeno. Entonces yo empecé a ver observatorios de España, empecé a seguir observatorios de España, de Estados Unidos, de Hawái, bueno, de distintas partes. Son como 7 observatorios que yo, incluido el ALMA, que es de Chile, y pude ver que al cruzarse estos objetos, que son más grandes que la Tierra, porque hay unos que son 5, 10, 15, 20 veces más grandes que la Tierra, al cruzarse estos objetos por el Sol producen un efecto persiana y visto desde la Tierra titilan. ¿Te fijas? Ese es claro, el efecto del Sol palpitante es artificial porque lo producen estos objetos. No es que el Sol lo haga como tal, ¿te fijas? Claro, Pero como que sí estos refleja, ¿no? objetos, claro, como que estos objetos ahí al pasar lo hacen. Incluso hay unos que tapan el sol, que muchas veces se ha visto en grabaciones
donde el sol se ve negro y la gente ve que está pasando algo alrededor, pero no, la mayoría decía, no, es que esto son efectos, esto es reflejo, y la verdad es que no eran reflejos, no eran reflejos. Bueno, este ser me dijo que a raíz de eso él se había comunicado conmigo y que A necesitaba, través de hacer tú esa sí, investigación. Ok. sí, sí. Y después, bueno, ahí empezó a tratar de comunicarse y él me dijo específicamente que quería que la gente supiera que existían, que ellos no eran un cuento de hadas, digamos, que eran reales, tan reales como somos nosotros. Ujú. Entonces, yo he tenido otras experiencias con otro tipo de seres. A veces me ha tocado sola y a veces me ha tocado en compañía de personas que han estado conmigo. Y acá, bueno, como te digo, Atom, porque así se llama, ese es su nombre, me dijo que él venía de C5J9000. Yo he buscado acá, pero no está cerca de nosotros. Él dice que está muy lejos de nosotros y obviamente es en otra galaxia, no es aquí. Pero sí hay algo que está pasando con el Sol y que está afectando a los alrededores, no solo nuestra galaxia, sino que también a otras galaxias. Y él lo dijo así como muy puntual, dijo que se estaba experimentando con el Sol. Wow. O sea, Y claro, hay gente que se ríe de esto y me dice, pero ¿cómo se van a estar experimentando con el Sol? ¿Estás loca? Es lo que estás diciendo. No, no estoy loca porque fíjate que el tiempo ha ido dando la razón. Sí se le ha querido atribuir cosas científicas y qué sé yo, pero hay un comportamiento en el Sol que no es normal. Y la sí, gente se bueno, está dando cuenta de... sí, 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 hay muchas noticias últimamente. Estos últimos años sí que he visto que como que había mucha actividad en el sol. Ujú. Y si no, las típicas lluvias solares o tormentas Es que, solares, sí, es que, tormentas solares, perdón, no lluvias claro, solares, no, tormentas solares. mira, en ese mismo año, en el 2020, en abril, el 9 y 10 de abril, entró un objeto a nuestro sistema y era un objeto muy grande que hacía una especie de abanico. Yo creo que tú lo tienes que haber escuchado por ahí porque en los youtubers se escuchó más que en Facebook o en otras redes sociales, porque la noticia en Facebook pasó así como muy, 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 muy rápido y la sacaron, porque después yo buscaba la publicación y no estaba en ninguna parte. Y de hecho de mi Facebook me lo borraron, porque yo dije lo voy a dejar acá en Facebook, en mi Facebook, para que no lo saquen, pero me llevé la sorpresa de que ya no estaba mi artículo, ni tampoco estaba lo que yo había recabado de la información. Bueno, la cosa es que él me dijo que él quería que supiera la gente de su existencia. Atom. Entonces sí, Atom. Y Ujú. yo le dije, mira, si tú quieres que yo diga que tú existes, tienes que darme una prueba, porque yo no voy a andar por la vida de programa en programa diciendo Atom existe, porque van a decir que estoy loca. Claro. Entonces, claro, y la única forma era que él me diera algo como un audio o una foto. Entonces yo logré fotografiar a Atom, yo te mandé la foto ayer, Sí, sí, sí. y logré fotografiar a Atom y también tengo unas grabaciones por ahí. Tengo alrededor de 200 grabaciones en donde he tenido la comunicación con Atom. Cuesta al comienzo entenderle, pero fíjate que Atom me sigue acompañando. Él dijo que iba a estar un largo tiempo conmigo porque tenía que protegerme de algunas cosas también. Entonces, Las fotos, ¿cómo las haces? Las estoy viendo, ¿eh? Las que me mandaste. fíjate que yo estaba porque, a ver, Las pondré por eh, aquí. sí, yo manejo 3 celulares, donde tengo 2 que son para investigaciones y Ajá. los tengo como adaptados para poder tomar fotografías en la noche y qué sé yo. Ajá. Entonces esto pasó en la noche y ahí pude hacerlo con un filtro, pude sacar, porque si yo lo sacaba con foto normal, no se veía la cara de Atom, no se veía el rostro.
Y si tú te fijas, es como muy leve, salen los ojos, la Sí. nariz, la boca, pero no como nosotros, sino que ellos son como más leves. Y aparte de eso, Atom es como translúcido y también de un color azulino. Entonces, cuesta mucho poder enfocarlo con una cámara o un video porque no aparece así a simple vista, pero sí su presencia a veces se ha podido captar, como te digo, en los programas. Y ayer cuando empecé, y cuando yo empiezo a hablar de Atom, por lo general pasa esto, que se cortan las transmisiones, la batería se agota muy rápido. Bueno, es lo que Y a los que nos ha pasado, el fallo técnico que sí, hemos tenido. exacto. Es Entonces, totalmente lo que pasó. Y Atom, bueno, me habló también de los 4 años que la humanidad iba a tener de oscuridad, pero no se refería a que el sol se iba a apagar o algo así. No, es lo que nosotros, como somos como seres humanos, en donde nos íbamos a ver afectados porque muchos iban a estar en una postura demasiado agresiva, en donde el mundo iba a estar en un descontrol más o menos importante, en donde nosotros teníamos que no hacer nada por el momento, porque las energías que tenemos nosotros como personas que vamos a ayudar en el futuro, tenemos que tener esas energías y guardarlas para después del 2025, que es cuando la gente va a necesitar de nuestra energía para poder sobrevivir a muchas cosas. Entonces, si tú te fijas, ahora en la actualidad han ido pasando un montón de cosas. Ahora, eh, hay algo que está pasando con el campo magnético de la Tierra, que yo no sé por qué, bueno, seguramente ellos siempre aplican de que ellos no dicen nada porque temen que la gente entre en shock y salga arrancando y que se maten y un montón de cosas. Pero aquí están pasando muchas cosas cuando hablas que, de ellos, cuando hablas de ellos, ¿a quién te refieres cuando hablas de ellos? a ver, cuando digo que están interfiriendo, me refiero al humano en sí. Ah, ok. Ujú. Porque ellos no pueden, mira, hay una cosa, la gente siempre dice, oye, es que nos van a venir a buscar los extraterrestres y nos van a llevar a otro planeta donde vamos a estar mejor y qué sé yo. Sí, lo típico, sí, sí. Sí, pero lamentablemente hay que ser realista y ellos no pueden interferir y siempre lo dicen. Ellos no pueden intervenir, ellos pueden venir a decirte, cuidado, traten de cambiar esto, traten de hacer esto otro, pero no pueden ellos interferir en hacer cosas para que nosotros mejoremos, porque tiene que partir de nosotros, porque nosotros tenemos que ver dónde están nuestros errores, nosotros tenemos que ver dónde estamos haciendo mal las cosas. Tampoco se lo podemos endosar a Dios, porque típico que nos pasa algo malo y decimos por culpa de Dios, cuando Dios tenía que haber hecho esto, ¿por qué lo tiene que hacer Dios si eres tú el que tienes que responder por tus actos? Ujú, ¿Te claro. fijas? Sí. Entonces, es algo que a mí me han enseñado de siempre, desde que se me aparecen. Siempre me han dicho, nunca vamos a ir a buscar a nadie, nosotros no vamos a buscar a nadie, nosotros tampoco vamos a hacer una invasión, porque tampoco queremos hacer eso. Nosotros, lo que nos llama la atención del hombre, del ser humano, es la capacidad que tiene, y ustedes no lo valoran, que es la capacidad de amar. Porque si ustedes entendieran la capacidad que tienen de amar, no estarían así como están ahora. ¿Ellos tienen esa capacidad? No, por eso nos investigan a nosotros en ese sentido. Es que Ellos, por eso te lo he preguntado, porque esto ya lo he escuchado más de una vez. sí, eh, por eso ellos no actúan como agresiones, sino que si tú te fijas, hay distintos tipos de abducciones y no todos es la misma raza que abduce, porque son distintos. En lo que te explicaba ayer, nosotros no venimos todos del mismo lado y Claro. muchos tienen la conciencia de que vienen de otro lado, pero no saben de dónde. Y en el camino van descubriendo al final de dónde vienen, pero es un proceso largo, no es algo corto.
cuando se habla del cambio de conciencia, es una cosa de siempre, o sea, desde que tú naces empiezas a trabajar en el cambio de conciencia, pero no es que se vaya a venir porque a veces te dan fecha y tú sabes que la fecha es como súper arriesgado hablar de una fecha o de una hora, Claro. porque no, después no resultan las cosas, no salen. Es por Sí, lo no, no, mismo, no porque salen y luego os tratan de chalaos y de no sé qué. sí, y Claro, la fecha la energía va cambiando, por lo tanto no puedes dar una fecha, una hora, un día exacto, porque claro. gente que también es creyente, que es religiosa, ha dicho, Dios dijo que tal día va a ser tal cosa y nunca pasó, Y nunca pasa, claro. y nunca pasó. Entonces, por eso te digo yo que hay muchas cosas que el hombre tiene que empezar a entender, pero empezando por él mismo, porque tiene que entender por qué está acá, para qué está acá, cuál es su verdadera misión de vida, porque no venimos aquí a pasarlo bien y a tener, no sé, un montón de parejas y dejar llorando a otras, no se trata de eso, ni tampoco venir a tomar el mejor auto, la mejor casa, no, porque hay una misión que tenemos cada uno de nosotros, pero eso es totalmente personal. Claro. Igual que cuando tú tienes un contacto, no es masivo, es muy rara la vez cuando es un contacto masivo. Cuando yo estaba en vigilia, mucha gente dice, oye, veamos cómo podemos hacer para tener un contacto con los extraterrestres. Pero lo que pasa es que como no todos estamos vibrando en la misma sintonía, entonces muchas veces no se produce ese tipo de contacto porque no estamos todos en la misma frecuencia. Algunos van a las vigilias solamente a observar, van como observadores y son negacionistas, digamos, entonces no creen en estas cosas y simplemente la energía de ellos es más baja y no permite que se produzca ningún tipo de contacto. En cambio, cuando tú estás solo, si se tiene que producir el contacto porque tu energía está vibrando alto, se va a producir, Claro. pero tiene que ver mucho contigo, o sea, hay mucha gente que busca el contacto, pero para poder tener un contacto tiene que equilibrarse, simplemente. Y has hablado de conciencia, ¿vale? Que es un tema que a mí me interesa mucho porque se habla pues que seres que están más avanzados que nosotros es porque tienen un nivel de conciencia más elevado y por lo tanto pues se les genera ese efecto pasivo que tú mismo has dicho de no intervención. Exacto. Entonces, mi opinión, o a ver, no sé qué opinas tú, es que ellos al tener un grado tan elevado de conciencia, hay algunas emociones que se pierden, pues como lo que has dicho, el amor, el odio, el, el miedo, ¿sabes? ¿Qué opinas? Sí, sí, porque después tú pierdes el miedo, vas perdiendo el miedo porque vas entendiendo de qué trata y ya no le tienes miedo a eso. Por ejemplo, a mí me pasa como medium que hay cosas que ya no les temo, ¿te Claro, fijas? Ya hay muchas cosas a las que ya no les temo, pero antes sí les temía porque yo no las entendía. claro. Pero al saber, al entender, al comprender, yo ya no les tengo miedo y puedo lograr un contacto más cercano, más tranquilo y puedo entender lo que el otro me está comunicando. Y es así, y con el amor, como te digo, ellos no entienden cómo producimos esa capacidad, tenemos esa capacidad de producir amor y que, por ejemplo, ellos pueden ver, porque nosotros al estar unidos, por ejemplo, en un evento, acá se hace la Teletón, por ejemplo, y se hace en un estadio muy grande donde caen alrededor de 80.000 personas, Ajá. y cuando están todas las personas conectadas con la misma sintonía, es decir, vamos a ayudar a la causa, vamos a ayudar a estas personas, están todos vibrando en la misma sintonía. Entonces, desde arriba se ve una luz muy potente que es nuestra energía, que está vibrando alto y está mostrando. Entonces, ellos logran ver eso, pero no lo entienden. O sea, como yo, Carmen, como tú, Xavi, puedes producir amor, cómo tú puedes llegar a amar a una persona, cómo tú puedes entregarle amor a una persona, a los animales, a las cosas, a todo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo genera tu ser? Eso es lo que ellos tratan de entender y tratan de imitar para poder sentirlo
pero no han podido hasta el momento. Entonces, algo que nosotros, es un tesoro, según ellos, es un tesoro que nosotros tenemos, que no valoramos. Vaya. No, pues yo creo que tienen razón. Creo que tienen razón. Exacto, sí, totalmente. Vamos a cuando me has estado hablando de Atom, que me ha parecido Sí, muy interesante. ¿Él te ha lanzado algún mensaje? ¿Te ha dicho algo? O incluso has pasado miedo en algún momento de cuando se comunicaba contigo? bueno, como te digo, al principio, O no solo con Atom, ¿eh? O algún otro tipo de experiencia que hayas tenido. sí, no, sí, yo he tenido mucha experiencia, pero en relación a Atom, como te digo, al comienzo, ya cuando empezamos a tener ese contacto, lo bueno es que lo ha visto otra gente. Lo bueno es que otra gente lo ha podido percibir. Lo bueno es que me ha pasado que en programas en los que yo he estado, Atom de alguna manera se ha tratado de comunicar. A veces da mensaje, a veces no, simplemente hace acto de presencia diciendo, sí, aquí estoy yo, para que sepan que existimos. Pero, Como las como, interferencias de ayer, porque las interferencias de exacto, ayer, la primera parte del programa, me disculparéis, pero es que se oía fatal. Y, sí, y según ella, pues era Atom. sí. No, y me ha pasado, como te dije yo, en otros programas españoles que me han invitado, eh, han habido, en uno había un psicólogo y él fue el primero en recibir el mensaje y él dijo, a ver, yo estoy sintiendo algo, no sé qué es, pero siento una voz que me está dando un mensaje. Y él empezó a transmitir el mensaje que le estaban diciendo. Después, 3 personas más que estaban ahí en el set, digamos, estaban también recibiendo distintos mensajes. Entonces, cada uno recibió un mensaje distinto. Wow. Y después se fue. Y fíjate que hubo problemas de interferencia, se caía la conexión. Pasaron varias cosas también como nos pasó a nosotros ayer. Pero sí, o sea, Atom es potente en eso y yo la verdad es que yo de repente me río nomás, no digo nada porque yo digo van a pensar que estoy loca, pero la cosa es que se den cuenta que algo raro está pasando. Así como te pasó a ti ayer que te diste cuenta que algo no estaba funcionando bien, pero no tenías idea qué era. Por eso yo después te dije, está Atom porque estábamos hablando justamente de él cuando pasó eso. Wow. La verdad es que sí. Antes, fuera de cámaras, has sacado un tema súper interesante que quiero que lo digas aquí en el podcast. Este fin de semana pasado hiciste una convención ufológica, Claro, correcto, pero con un detalle, con mujeres. exacto, exacto. Y cuéntanos un poco cuál es el objetivo de hacerlo Ok, y todo eso. mira, en el 2021 hice el primer congreso. Yo no tenía idea que en el mundo no se había hecho nunca un congreso solo de mujeres en relación a la ufología y lo paranormal. Eso me lo dijeron ufólogos, me lo dijeron que estábamos haciendo eh, historia en ese sentido porque nunca se había realizado. Pero ¿por qué nació? No nació por algo feminista, porque nosotros en ningún momento queremos excluir al hombre de las investigaciones, de los congresos, no. Simplemente porque había muchas mujeres que les gusta mucho la ufología, que investigan también, pero sienten que falta algo, como que la mesa está coja, porque resulta que los congresos, la mayoría si hay 1 o 2 mujeres es mucho, pero el resto son todos hombres. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente, no se toma mucho en cuenta el trabajo de la mujer, de la investigadora. Y es lamentable porque nosotros también nos esforzamos, también hacemos un trabajo, dejamos familia, dejamos un montón de cosas para poder investigar. Eh, y lamentablemente no se da ese espacio. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un congreso donde las mujeres tengan cabida, pero no vamos a excluir al hombre porque no es un congreso feminista, no tiene nada que ver con el feminismo. Hay gente que lo quiere enmarcar en eso, pero no es así.
imagínate que un hombre me dijo que eso iba a producir un caos y una división tremenda en la ufología y en lo paranormal. Pero perdón, la división está hace rato. ¿Y qué pasa? Que nosotras lo que queremos es que los hombres se den cuenta que nosotras podemos ser aporte en la ufología. Por supuesto. Porque nuestra forma de pensar es distinta, es más profunda quizás que la del hombre. El hombre es más matemático, más calculador y es como más de una sola, digamos, él tiene una sola idea y no se enfoca en más. En cambio, la mujer abre un abanico de posibilidades a eso mismo que el hombre lo ve con un solo camino. Entonces, veamos, tenemos 10 caminos, vamos viendo cada uno de los caminos para llegar a la solución. Entonces, esa era la idea principal es que la mujer, y fíjate que las mujeres que estuvieron en el Congreso lo agradecieron mucho y de distintas partes del mundo, y este año se incluyeron españolas que estaban muy contentas con el Congreso y ellas dijeron, en realidad pasa eso que a los hombres se les olvida que nosotros también podemos ser aporte, y esto ayuda mucho a que el hombre entienda que nosotros podemos hacer muchas cosas en conjunto con ellos, porque en ninguna parte los estamos aislando. De hecho, el primer congreso participaron muchos varones ayudándonos en la parte técnica, ayudándonos a distribuir los flyers y un montón de cosas, y ellos animaron también, nos presentaron a todas, fue muy bonito y estaban todos muy contentos, y fíjate que hubo muchos comunicadores que se interesaron y entendieron de qué se trataba, que no era feminismo, que nosotros no queríamos alejar al hombre, ni tampoco avergonzarlo, sino que lo único que queríamos era mostrar el trabajo que hacemos para que lo vea toda la gente. Y bueno, este año hicimos lo mismo, integramos a Europa, porque en la vez anterior no estaba integrado a Europa, y era por cuestión de horario. Ah, claro. Pues mira, si me permites, yo me gusta mucho la causa o lo que has propuesto. Y a nivel de YouTube, bueno, yo ahora de momento soy youtuber pequeño, de momento. Y yo yo cedo mi espacio. Este podcast, yo estoy buscando mujeres. El problema es que no hay muchas. Y quiero hacer un llamado, y desde ti, Carmen, si puedes, envíales este podcast. Por favor, quiero escucharos, quiero que vengáis al podcast. Estaría encantadísimo de entrevistaros, de que contéis vuestras vivencias, vuestras investigaciones. Aquí, en 37 Cuadrado Podcast, tenéis vuestro espacio. Así que yo encantado, de verdad lo digo. Yo lo agradezco infinitamente porque fíjate que son muy poquitos los hombres que no entienden el fin de esto, y hoy día lamentablemente me ofendieron dos hombres que no tenían por qué haberlo hecho, porque yo no he ofendido a nadie. Sin embargo, ellos se han tomado la patudez, digamos, de ofenderme, y no solo un día, sino que desde el momento en que supieron que había un congreso femenino, empezaron a ofender, y yo le dije, bueno, si quieres yo te explico en qué consiste. Pero es que no, perdona que te interrumpa, no malgastes ni un segundo en preocuparte por eso. Tú tira con lo tuyo, da igual lo que digan. ¿Qué más da lo que te digan? Que pongan lo que quieran. Tú estate bien, estate segura de lo que estás haciendo, que yo creo que es genial lo que estás haciendo. Y ya está, que digan lo que quieran. Que se va a destruir el mundo, que se destruya, da igual, tú sigue, porque yo creo que lo estás haciendo bien. Entonces, sin problema, de verdad que no. Carmen, de verdad, muchísimas gracias de corazón por haber venido al podcast. Me encantaría que volvieras más adelante a contar más cosas. Sí. Y me encantaría que invitaras a tus amigas a venir al podcast, a todas las mujeres, hombres y quien quiera venir, porque de verdad, de corazón. Danos tus redes, por favor, danos tus redes sociales, todo lo que tengas. Bueno, a donde ahora puedo admitir gente es en Carmen Soto, en Facebook. Ok, Carmen Soto. Sí, en Instagram es carmen.c.soto. Ok. Pues todo esto lo pondré en la descripción. Sí, y del congreso, si quieren ir enterándose, porque estamos subiendo de a poquito todo el material,
es congresos internacionales o congresos femeninos. ¿Pero dónde? ¿En YouTube? ¿En Facebook? En YouTube, en YouTube. En YouTube, vale, pues pásame el Sí. enlace y lo pondré en la descripción. Ok. Carmen, mil gracias de corazón. Nos vemos. No, gracias a ti por darme la oportunidad de poder mostrarte algo y de haber también hablado un poquito del Congreso, porque no es fácil hacer un Congreso. Fíjate que online no es fácil, porque la gente piensa que llegar y sentarse, y no. Hay una organización de meses para poder hacer un Congreso y mostrarlo así en pantalla. Es tan complicado como hacer un congreso en vivo, presencial. Totalmente, Sí. seguro que es así. Pues Sí. Carmen, mil gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Chao, chao.